Muchas gracias, maestro Jorge Gómez. Muy buenas noches tengan todos ustedes, estimados colegas, estimados amigos. Es de verdad un honor para mí el estar nuevamente aquí presentes para otra sesión más de nuestra Bohemia Jus. Agradezco la presencia de todos aquellos que están ahorita presentes aquí en la plataforma Zoom, así como todas aquellas personas que también están siguiendo esta plática a través de Facebook. Bien, pues vamos a llevar a cabo esta plática partiendo nosotros aquí de algo muy importante. Si bien es cierto, sabemos que el devenir del tiempo es permanente y que el presente pronto se transforma en pasado y que ese presente pronto cambiará también a un futuro, sabemos que hay fechas que se vuelven en ese sentido emblemáticas. Y viene ahí el número 21, cuando señalábamos nosotros apenas hace 15 días el año de 1521, específicamente el día 13 de agosto, cuando se da la rendición de la Gran Tenochtitlan ante lo que fue, en este caso, la invasión y posteriormente lo que será virreinato de la Nueva España. Posterior a ello, pues hablamos del año de 1821, año en que se consuma la independencia de nuestro país, y hoy, año 2021, cuando se conmemoran 500 y 200 años de estos dos acontecimientos históricos que son aquellos que van a aportar gran parte del sentido que va a tener la historia de nuestro país. Bien. Y como siempre buscamos nosotros el llevar a cabo una plática cercana a la fecha de efemérides, debemos de recordar que este 24 de agosto se conmemoran 200 años de los tratados de Córdoba, de la promulgación de los tratados de Córdoba, que van a tener una parte fundamental dentro de lo que es la consumación de nuestra independencia. Como lo comentaba el maestro Jorge Gómez, todo este año hemos estado con este ciclo de forjadores del Estado mexicano y a partir del mes de agosto, pues hablamos precisamente de 500 y 200 años de la consolidación del Estado mexicano. En ese orden de ideas, entonces, se presentan los tratados de Córdoba. Previo a los tratados de Córdoba, vamos a hablar del célebre abrazo de Acatempan, del Plan de Iguala, y desde luego, y llegado aquí el mes de septiembre, llevaremos a cabo el comentario correspondiente a la consumación de la independencia de México. Bien, estamos por conmemorar esos 200 años, aunque indebidamente, y no por quitarle mérito a esto, fue en el año 2010 cuando se trató de conmemorar ello. En el año 2010, efectivamente se cumplen 200 años del inicio de la Guerra de Independencia, una guerra que a la postre duraría 11 años con, en este caso, 11 días. Sin embargo, va a ser en el año 1821 donde se consuma esa independencia y donde vamos a tratar de establecer mitos y realidades acerca precisamente de esta emblemática fecha. Bien, pues iniciemos entonces ya este comentario conmemorando los 200 años de los tratados de Córdoba y previo también a lo que es el mes de septiembre, el mes de la patria, donde se dará finalmente la conmemoración de la consumación de la independencia, celebrando también el grito de independencia, inicio de la guerra de independencia. Y en ese mismo mes de septiembre, que hay también un comentario interesante. En este grupo, en estas pláticas que hemos venido celebrando, cada vez se incorporan más personas de distintos lugares de nuestra república y veo que hay hoy presencia. Quiero decir que el 14 de septiembre se conmemora también el aniversario de lo que fue la incorporación de
es el Estado mexicano. Esa parte que formó parte de la provincia del Soconusco, perteneciente a Guatemala, pero que posteriormente se incorpora a nuestro país. Lo comento ahorita que veo que hay presencia ya de este hermoso y riquísimo estado, que es el estado de Chiapas, así como de diversas entidades federativas que nos hacen el favor de acompañarnos en esta plática. Entonces, hablamos de estos 5 siglos de consolidación del Estado mexicano, partiendo de 1521 a 2021 y deteniéndonos en el año de 1821. Quiero también hacer esta aclaración. No con esto yo pretendo en modo alguno quitarle importancia a la gesta heroica iniciada por don Miguel Hidalgo y Costilla, al surgimiento del movimiento insurgente en la parte centro-bajío de nuestro país, así como todas esas vertientes de lucha que se fueron presentando. En modo alguno está menospreciar ello, ya que sin ello tampoco hubiéramos consumado nuestra independencia. Pero es tratar también aquí de entender el entorno histórico de cómo se va a consumar ya este movimiento y la verdad y la mentira que se presenta también al hablar o al plantear una independencia nacional. Bien, pues quisiera yo iniciar entonces esta plática citando aquí una frase inmortal de uno de los protagonistas de la plática de hoy, que propiamente se va a centrar en 2 personas y que a lo mejor pudiera pensarse que los vamos a confrontar en un ring, como un ring de boxeo. No, no es así. Vamos a destacar nosotros ambas partes y quiero iniciar con esta frase que se vuelve inmortal del gran benemérito de la patria, que es el general Vicente Guerrero. Esta frase ha trascendido a la historia. Usted será mi padre, pero la patria es primero. Y esto se presenta ante una confrontación entre Vicente Guerrero y su padre, con quien había ciertas diferencias ideológicas. El padre de don Vicente Guerrero no secundaba este movimiento de independencia. Inicio entonces con esta frase que nos da la importancia de la patria. Veamos aquí lo fuerte. Usted será mi padre, pero la patria es primero. Y vamos a referirnos también a algunos aspectos importantes y lo que representa en este caso la figura del general Vicente Guerrero Saldaña. Bien, haciendo un poquito aquí de remembranza bibliográfica, tenemos que el benemérito de la patria militar insurgente, don Vicente Ramón Guerrero Saldaña, nació en Tixla, en el poblado de Tixla, que hoy forma parte del estado de Guerrero, un 9 de agosto de 1782. Es decir, coincidentemente también estamos en el mes en que se conmemora su natalicio y murió en Cuilapan, estado de Oaxaca, el 14 de febrero de 1831. Fue el continuador de la lucha insurgente en el sur de nuestro país a la muerte del generalísimo Morelos. Y para muchos, el verdadero consumador de la independencia nacional. Bien, si es o no el consumador de la independencia nacional, cada uno de ustedes, estimados amigos, estimados colegas, tendrá el mejor comentario. Sin embargo, quisiera yo abundar un poquitito en la figura de lo que representa don Vicente Guerrero. Bien, en aquel momento Tixla y durante los primeros años del México independiente, lo que hoy es el estado de Guerrero junto con el estado de Morelos formaban parte del estado de México. Y a la postre hay que decir, la primera capital del estado de México fue Texcoco, la segunda fue Tlalpan, que hoy no forma parte del estado de México, es una alcaldía de la Ciudad de México, y posteriormente y ya para siempre lo será Toluca. Pero el Estado de México se ve escindido y de ahí se desprende Guerrero. Bien, hablamos de que una entidad federativa
toma el nombre del caudillo, lo mismo que la entidad vecina toma el nombre del siervo de la nación, don José María Morelos y Pavón. Guerrero continúa con el movimiento insurgente y bien, destacando desde luego la figura de Hidalgo, padre de la patria, de Allende, de los Aldama, de Abasolo, de todos estos grandes próceres. En el caso de Morelos y de Guerrero, quiero yo destacar lo siguiente. Sabemos nosotros que nuestro país es de herencia mestiza. Tenemos nuestra parte indígena, tenemos nuestra parte española. Mucho tuvo que ver tanto en el inicio de la guerra de independencia como en su consumación el sentimiento criollo. Bien, pero quiero destacar que en Morelos y en Guerrero se concreta una cosa muy importante hablando del mestizaje. El mestizaje se da entre español, entre indígena, pero hay una parte que poco se comenta y que es real en el mestizaje. Nuestra herencia africana, nuestra herencia negra. Don Vicente Guerrero es de extracción española, indígena y negra, lo mismo que lo era don José María Morelos y Pavón. De ahí que hayan surgido durante la colonia diversas castas donde, por ejemplo, al hablar del mulato, al hablar del cambujo, al hablar del lobo, del zaino, son personas con raíces africanas. Guerrero, hoy en día, el estado de Guerrero, como el estado de Veracruz también, sabemos y está presente esa gran raíz africana, que quiero destacar también dentro de lo que es nuestro mestizaje. Entonces, se crea el estado de Guerrero y el estado de Guerrero tiene una función fundamental, no solo en la independencia. Más adelante, y llegará el momento en que lo abordaremos en la plática, el destacar, por ejemplo, a caudillos como fueron don Juan Álvarez y todo lo que es la revolución de Ayutla, pues nos hacen ver que Guerrero está presente. Bien, por una parte entonces, esta emblemática y brillante imagen de don Vicente Guerrero, quizá el verdadero consumador de la independencia nacional, el único que mantuvo el espíritu insurgente vivo hasta que se presenta el acontecimiento histórico que veremos más adelante. Contraponemos a ello la figura de Agustín de Iturbide. Bien, primeramente en el plano biográfico. Fue un criollo que se desempeñó como oficial realista hasta que se alió al general Vicente Guerrero para proclamar la independencia de México, estableciendo el primer imperio mexicano en 1824. Y aquí yo tuve un error de dedo. Es 1822, no 24. En 24 es en este caso, la Primera República. Y hacemos aquí este cuestionamiento. ¿Verdadero patriota u oportunista? ¿Héroe o villano? Iturbide sigue siendo sujeto al implacable juicio de la historia. No profundizaremos en ello, ni vamos a santificar a nadie, ni tampoco vamos a crucificar a nadie. Ahí están estas dos figuras principales que en el año de 1821 van a ser testigos de estos fenómenos concretos. Primeramente, el abrazo que no sabemos si se dio o no se dio, pero más allá de ello, lo que sí se da es finalmente esa alianza entre las partes finales del movimiento insurgente, un movimiento ya alicaído, y lo que es ese ideal criollo que tanto hemos venido nosotros destacando. Y así tenemos que el 10 de febrero de 1821 ocurre un hecho histórico, el abrazo entre Agustín de Iturbide y don Vicente Guerrero en Iguala. Acatempan es una población cercana a esta ciudad de Iguala.
y surge el pacto entre los dos militares que daría días después lugar al Plan de Iguala, que sienta las bases para la consumación de la independencia de México. Bien, aquí destacamos también esta parte. A través de este acontecimiento se concilian los intereses de los que fueron los bandos opuestos durante la Guerra de Independencia, es decir, insurgentes contra realistas. ¿Qué destacamos aquí de este abrazo y del posterior acontecimiento que es el Plan de Iguala? El abrazo y el Plan de Iguala tienen un efecto interno. Se concilian bandos opuestos, insurgentes y realistas. Hay una unificación, cosa que no se había dado en los 10 años anteriores de Guerra de Independencia. Entonces, se establecen los acuerdos de manera interna. Se acuerda entre estos bandos opuestos la independencia de lo que hoy es nuestro país. Hoy. Hay que entender también aquel momento histórico y haremos los comentarios correspondientes a ellos. Si pasamos a la siguiente, por favor, abordamos aquí nosotros este Plan de Iguala. Iguala. Población entonces del Estado de México, población hoy del Estado de Guerrero. Y este Plan de Iguala es también conocido como el Plan de las Tres Garantías o Plan de la Independencia de la América Septentrional, y fue un proyecto político dado a conocer y proclamado por Agustín de Iturbide el 24 de febrero de 1821, por el que se unen a las fuerzas realistas e insurgentes al formar entre ambas al ejército trigarante, basado en las garantías de religión, independencia y unión. Bien, a destacar aquí lo siguiente. Plan de independencia de la América Septentrional. Septentrión se refiere al norte. Lo mismo que el meridiano o la zona meridional se refiere al sur. Hablamos de la América Septentrional. Así como en su momento, al inaugurar el Congreso de Anáhuac en la ciudad de Chilpancingo, don José María Morelos habla del decreto para la independencia de la América Mexicana. Bien, no pensamos en un país como lo tenemos concebido el día de hoy. Y aquí se logra esa unión de facciones. Bien. Nos llama la atención aquí la fecha del 24 de febrero de 1821. 24 de febrero, Día de la Bandera, precisamente a partir de este plan. Estas tres garantías que establecen primeramente lo que es independencia con el color verde, religión con el color blanco y unión con el color rojo. La bandera trigarante es en diagonal primero la línea blanca, posteriormente la línea verde y por último la línea roja. De ahí entonces que hablemos ya de un día de la bandera, de que a la ciudad de Iguala se le conozca como cuna de la bandera nacional. Y esto se da entonces en la fecha que señalamos, pero como un decreto o un plan de independencia de la América Septentrional, la América del Norte. No podemos olvidar que en el plano geográfico somos parte de Norteamérica, no de Centroamérica. Y pasamos a la siguiente, de favor. Y aquí tenemos como propuesta fundamental el declarar al virreinato de la Nueva España como un país libre, soberano e independiente. Pero, y entra uno de los grandes peros, bajo el sistema monárquico, ofreciéndole en primer lugar la corona a Fernando VII, entonces rey de España, miembro en este caso de la Casa de los Borbones,
o a cualquier otro miembro de la familia real, como están en este caso sus hermanos, que fueron Carlos y Francisco. Bien, a nivel monárquico, se piensa en una monarquía y se piensa primeramente en ofrecer la misma a esta familia, en primer lugar a Fernando VII. Hay que ver entonces cómo esto es poco a poco. ¿Por qué? Porque hablar de la independencia de México, en realidad estamos hablando de la independencia de aquello que hasta ese momento era el virreinato de la Nueva España. De ahí las distintas denominaciones que se dan o se presentan a ese momento. ¿Qué destacamos aquí? Y ya que citábamos también el caso de Agustín de Iturbide, la presencia criolla, hijo de españoles, pero al fin y al cabo nacido en territorio nacional. El deseo aquí de una autonomía de este sector criollo. Iturbide es criollo, como lo fue Allende, como lo fue Aldama, como lo fueron muchos de nuestros próceres. Bien, una identidad criolla que se presenta y veamos cómo se extiende en América Latina. El gran libertador, don Simón Bolívar, criollo, que participa en la independencia de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Perú, y que contribuye a la creación de Bolivia. De ahí que este país tenga su raíz en Bolívar. José de San Martín en Argentina, criollo. Bernardo Higgins en Chile, criollo. José Artigas en Uruguay, criollo. Bien, toda esa conciencia de clase que se presenta en el criollo y de la cual Agustín de Iturbide no es ajeno. También hay que destacar esa parte. Así como hablamos de una identidad indígena y de una identidad africana o de origen africano, al destacar a Guerrero y a Morelos, también hay una identidad criolla. Por eso ese tinte monárquico, por eso el pensar en ofrecerle primeramente la corona a la Casa de Borbón, en este caso a Fernando VII o a cualquiera de sus hermanos. Pasamos a la siguiente, por favor. Y tenemos que ante la firma de este plan, de dicho nombre y a la consolidación de las tres garantías, este pueblo del actual estado de Guerrero se conoce como Iguala de la Independencia o como Iguala Cuna de la Bandera Nacional. Destacar entonces todo esto que sucede en esta ciudad de Iguala, esta ciudad casi limítrofe con el estado de Morelos, con el estado de México, pero que forma parte precisamente de este emblemático y destacable estado de Guerrero, que no nada más es Acapulco. El sabor de Guerrero lo encontramos efectivamente en Acapulco y en su Costa Chica y Costa Grande, pero también en la sierra, en la montaña, en todas estas zonas que conforman este estado que hoy destacamos nosotros. Las tres garantías, el ejército trigarante, esto que será preámbulo también de los colores nacionales. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, y hablamos aquí ahora, y es el tema de la plática de hoy, de los tratados de Córdoba. Bien, aquí debemos de destacar primeramente dos grandes mentiras. Bien, si se permite el término, comentaremos aquí dos grandes mentiras. ¿Por qué? Porque no es un conjunto de tratados los que se celebraron en esta ciudad que ocupa o que se ubica, perdón, en el estado de Veracruz. Fue un solo tratado, el Tratado de Córdoba, no es un conjunto de tratados. Y otra gran mentira, se celebra el tratado entre Iturbide y Juan de O'Donojú, a quien indebidamente se le ha denominado el último virrey de la Nueva España.
Juan de O'Donoghue nunca fue virrey, nunca llegó a asumir el cargo de virrey. Del puerto de Veracruz, de la 4 veces heroica ciudad de Veracruz, uno de los lugares más maravillosos que tenemos en este país, sabemos que en la ruta en camino hacia la Ciudad de México, previo a lo que es en este caso, lo que son estas cumbres de Maltrata, está la ciudad de Córdoba. Bien, y ahí se intercepta a este representante de la corona española, Juan de O'Donoghue, y aquí se pacta la independencia. En el plan de Iguala se da la alianza interna Guerrero e Iturbide. Pero en Córdoba ya se pacta con la corona española, con este representante. Bastiones españoles en nuestro país quedaba el puerto de Acapulco, el puerto de Veracruz y la Ciudad de México. Entonces, es un solo tratado, se aclara la primer mentira, y Juan de O'Donoghue no fue el último virrey. Nunca llegó a asumir el cargo de virrey. Incluso hay que decir tristemente por él, en octubre del mismo año 1821 fallece este personaje. Bien, tenemos entonces aquí, bueno, hacíamos el comentario de estas dos mentiras y del por qué se da este tratado en la ciudad de Córdoba, que está ubicada en las famosas lomas de Huilango, que hoy son esta ciudad cafetalera por excelencia, que es la ciudad de Córdoba. Bien, previo a estos tratados, a este tratado que se da el 24 de agosto de 1821, quiero destacar también esta efeméride histórica. Bien, en el Valle de México, propiamente en la Cuenca de México, porque no es un valle, es una cuenca, está cerrada, está la población de Azcapotzalco, que si nos remontamos nosotros a la historia precolombina, pues sabemos que era la capital del reino tepaneca, que sometió en su momento a los mexicas, y que posteriormente con la alianza de mexicas, texcocanos y el reino de Tacuba, forman la Triple Alianza y derrocan a los tepanecas de Azcapotzalco. Bien, esta población, que hoy es una alcaldía en la Ciudad de México, establece claramente en el claustro de la iglesia principal de Azcapotzalco, que es la iglesia de los santos Felipe y Santiago, ahí está claramente la placa que conmemora la última batalla en la Guerra de Independencia, y esta se da el 19 de agosto de 1821. Es decir, días antes de que se celebrara este tratado en la ciudad de Córdoba. Destacamos que fue entonces la última batalla militar entre realistas e insurgentes en Azcapotzalco. Y hago aquí este comentario, que sobre todo los amigos que son de la Ciudad de México sabrán entender. La tierra del orgullo chintololo. Azcapotzalco es un lugar muy especial. Azcapotzalco tiene más de 25 pueblos originarios en lo que es el perímetro de lo que es la alcaldía Azcapotzalco, un lugar que verdaderamente vale la pena conocer por lo que representa históricamente. Bien, por eso hablo de esta tierra del orgullo chintololo y cómo también pues mucha gente que vive en Azcapotzalco se refiere cariñosamente a Azcapotzalco como Chintolia. Bien, mucha gente habla de Chintolia o de Azcapotzalco. Pero volvamos al objetivo principal de esto, los tratados de Córdoba o el Tratado de Córdoba. La parte fundamental de este tratado fue pactar la independencia del entonces virreinato con el emisario de la corona, que es Juan de O'Donoghue. Con el emisario, no con el virrey, nunca asumió como virrey. Y establecer como base de la organización política del naciente imperio la monarquía moderada.
Veamos aquí, y a veces creo que peco de irónico, pero hay que entender bien dos puntos que destaco aquí. Del naciente imperio, imperio, no república, imperio. La monarquía moderada. Bien, ahí está presente la raíz criolla, el imperio, la monarquía moderada, el ofrecimiento que hablábamos a favor de Fernando VII. Entonces, es una independencia que se consuma, pero de lo que fuese virreinato. Por eso es que en nuestra sesión anterior tocamos el tema conquista y virreinato. Se habla de colonia. Más que una colonia, fuimos un virreinato y en su momento destacamos las autoridades que conformaron ese virreinato. Se pacta entonces la independencia del hasta entonces virreinato de la Nueva España, a lo cual cede O'Donoghue. Sin embargo, no se da tan pronto el reconocimiento de la independencia por parte de España. Fue hasta 1836 con el Tratado de Amistad México-España donde por fin se reconoce nuestra independencia. Es decir, estamos hablando de 15 años después. Todavía en el año de 1829 se da el intento de reconquista. Bien, la expedición de Barradas, que desembarca en Tampico, una parte y otra en Veracruz. Y ahí hablamos de la heroica defensa de Veracruz por Pedro Sáenz de Baranda, que evita precisamente la reconquista por parte de España. Pero bien, aquí entonces hay que entender que se trata de una independencia pactada. Por eso es que no necesariamente es el triunfo insurgente. También hay que destacarlo. Bien. Aquí entonces tenemos en continuación de ello este comentario. Sin embargo, y a diferencia del plan de Iguala, Iturbide capitaliza esto a su favor, al establecer, si veamos aquí la gran maniobra política. Nada tonto Iturbide, o sea, no podemos dejar de destacar que no solamente era genio militar, también lo fue en el plano político. A diferencia del plan de Iguala, Iturbide capitalizará esto a su favor, al establecerse que si Fernando VII o cualquier otro miembro de la familia real no aceptara en el ofrecimiento de la corona, las cortes imperiales designarán al nuevo monarca. ¿Quiénes? Las cortes imperiales. Designarán al nuevo monarca, ya sea este de casa reinante europea o mexicano. Ahí entra Iturbide. Ahí, en esa disyuntiva que se presenta, o mexicano. Se capitaliza. Se reconoce el ofrecimiento hecho a la Casa de Borbón. Pero si estos miembros no aceptan, las cortes imperiales designarán al nuevo monarca, sea de casa reinante europea o sea, en este caso, mexicano. Hay que entenderlo. Todo eso entonces lo capitaliza Iturbide. Y ahí está entonces esa parte que poco se comenta respecto de lo que va a ser esta consumación de la independencia. Bien, aquí referente a lo que es la consumación ya como tal. Un mes y 3 días después, Agustín de Iturbide hará su entrada a la Ciudad de México el famoso 27 de septiembre de 1821. Y un día después, 28 de septiembre, quedará firmada el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Verdad, mentira, triunfo, derrota, consumación de una verdadera independencia o simplemente de una autonomía por parte de ese grupo criollo predominante en lo que hoy es México,
Todo esto pues ha quedado ya juzgado por la historia. ¿Por qué nos desbordamos en la calle, a la calle el 16 de septiembre y no el 27? Bien, pues quizá por rendir homenaje a los iniciadores del movimiento, a la parte genuina del movimiento insurgente. Bien, eso es importante. También hay ajuste. ¿Por qué? Porque don Porfirio Díaz retrasa un poco el festejo al día 15 por conmemorar su cumpleaños. La guerra de independencia inicia el día 16, no el día 15. Se da la consumación de esta independencia o se considera el momento cuando Iturbide hace su entrada a la Ciudad de México, a la metrópoli, a la capital del virreinato de la Nueva España. Comentario: Guerrero no entra con él. Bien, si Guerrero forma parte del Plan de Iguala, y Guerrero va a tener también participación activa en la política del México independiente como presidente y vicepresidente, hay que destacar que Guerrero no hace en este caso esta entrada, la hace Iturbide. Bien, y ponemos aquí este punto de conclusión, tratando de establecer aquí una conclusión al respecto. Siguió y seguirá siendo materia de debate lo sucedido el 27 de septiembre de 1821. Ya llegada la fecha, hablaremos de esa entrada a la Ciudad de México y analizaremos también esa acta de independencia del Imperio Mexicano. Sin embargo, hacemos este señalamiento del día 27 de septiembre de 1821. La consolidación del sueño insurgente de un país independiente o el anhelo logrado de una autonomía del sector criollo frente a la corona. Aquí entonces es la historia y seguirá siendo la historia quien tenga la última palabra. Pues bien, estimados amigos, no quisimos pasar de verdad por alto esta conmemoración de los 200 años de los tratados de Córdoba. Este ciclo de pláticas que hemos venido teniendo a lo largo de este año, al hablar de una consolidación del Estado mexicano, obviamente lleva su tiempo. Obviamente no hablamos de una consolidación ni con el Plan de Iguala, ni con los tratados de Córdoba, ni con la entrada de Iturbide a la Ciudad de México. La gestión, el trabajo por consolidar una identidad mexicana será objeto de análisis histórico de varias etapas posteriores, cuando verdaderamente pudiéramos hablar ya de un México como tal, cuando quitarnos ahí ya esos nombres que del imperio y del virreinato. Pudiéramos señalar aquí ya, sí, como punto de inicio, el establecimiento de la República con la Constitución de 1824. Pero lo cierto es que se ha luchado durante 500 años por tratar de consolidar lo que es precisamente el Estado mexicano. Por eso entonces, ¿es independencia? ¿Se puede considerar como independencia? ¿O es simplemente el momento donde se empieza a gestar la raíz de un verdadero Estado mexicano? Hay una parte ahí que quisiera destacar. Bien, se da la entrada triunfal entre comillas, el 27 de septiembre de 1821. En el todavía Palacio Virreinal, hoy Palacio Nacional, bien, aquí entonces se da un banquete y ese día surge uno de los platillos que a la postre ha sido signo distintivo de nuestro país, los chiles en nogada.
Agustín de Iturbide encarga a las monjas clarisas llevar a cabo un platillo con los 3 colores del ejército trigarante y se atribuye ahí el surgimiento de ese platillo. ¿Verdad o mentira? Eso no importa. Pero lo cierto es que terminado ese banquete, Iturbide sale caminando, ya no a caballo, a recorrer las calles y encuentra en las calles, en torno al Palacio Virreinal, en torno a la catedral, sí, núcleos de miseria, de pobreza, y se dice que Iturbide lloró al ver que pues se había consumado algo que en realidad pues implicaba mucho trabajo posterior. Muchas gracias a todos ustedes de verdad por estar aquí presentes en esta noche. Bohemia Jus, un espacio para la cultura jurídica. Y bien, terminamos aquí el comentario, estimados amigos, presentando lo que van a ser nuestras próximas conferencias aquí, que tendrán lugar a partir del próximo lunes. Es un ciclo de 4 conferencias. Bien, bueno, es un ciclo y habrá 4 conferencias. Esta se denomina Derechos y Acciones Personales en un sentido procesal. Iniciamos el día lunes a las 8 de la noche con el tema de obligaciones civiles. Bien, obligaciones civiles a nivel teórico, porque muchas veces no puedo yo entender una acción personal que se diferencia de una acción real o de una acción del Estado civil si no entendemos el tema de las obligaciones civiles, su concepto, sus fuentes y sus consecuencias. De ahí el miércoles y el viernes también a las 8 de la noche analizaremos los principales contratos civiles, por eso dividimos en 2 esta sesión. Y concluiremos el lunes de la otra semana con el tema acciones personales y supuestos procesales. ¿Esto en torno a qué? Bien, esto en torno a que sabemos que de las obligaciones civiles hay consecuencias de dar, de hacer y de no hacer. Y a partir de ello se generan diversos supuestos procesales. Sabemos que la mayoría de talleres que hemos presentado para ustedes durante más de un año son siempre en un sentido procesal. Y así lo abordaremos en la última plática. Pero yo no puedo entender una acción personal si no comprendo lo que son las obligaciones civiles y de manera específica los contratos. Demando la rescisión o el cumplimiento de un contrato, pero ni siquiera entiendo la naturaleza jurídica de ese contrato, pues entonces algo está mal en todos nosotros. Estas son nuestras próximas pláticas y esperamos de verdad de contar con su favor a partir del próximo lunes. Muchas gracias y quiero hacer también este señalamiento en uno de los comentarios del chat. Se habla aquí, se hace un comentario, no lo alcancé a leer correctamente, de lo que es el establecimiento de la primer parroquia, donde creo se da el bautizo de Iturbide, no sé si me estoy equivocando, pero veo que alguien de ustedes lo subió, pero ya no vi de qué lugar se trata y qué fue lo que se estableció ahí. Se me hace muy interesante si nos lo pudiera comentar o volver a subir al chat el estimado colega que hizo este muy valioso comentario. Muchísimas gracias y quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Muchísimas gracias, maestro José Miguel. Una gran historia, un gran momento en que nos traslada en esa parte tan importante y que, bueno, tenemos ahí algunos datos que no concuerdan con lo que nos enseñaron en la primaria, pero bueno, esto es importante porque esto es lo real. Esto es una historia real, es un poema que tenemos. Voy a leerla, el comentario que solicitó el maestro José Miguel, y dice: tengo el agrado de ser originario del municipio donde en 1898 se le asignó la primer parroquia al cura Morelos, Churumulco,
de Morelos, Michoacán, colindante con el estado de Guerrero, desde donde se gestó la independencia en México. Ese es el comentario, maestro. Ah, muy bien. Entonces fue referente a este curato de don José María Morelos y Pavón. Históricamente se ha manejado, y qué bueno que se nos hace esa aclaración de que fue en Ocupétaro o en Carácuaro ese primer curato, pero aquí nos lo están señalando en 1798 en esta parte de Michoacán que ya es zona de tierra caliente. Muchas gracias por esa gran precisión de verdad. Y qué Muchísimas, gusto que gente de Michoacán nos visite también. muchísimas gracias, ¿no? Excelente, aquí todos aprendemos, todos cooperamos a que tengamos una gran cultura jurídica. Una disculpa, son mis perritos. En verdad, les agradecemos mucho su presencia, su estar aquí, tener un poco de tiempo para poder estar aprendiendo algo histórico que todos debemos de conocer, que todos debemos de saber y de que todos podemos intervenir también en un análisis, que eso es lo más importante, tener una cultura jurídica. Si alguien tiene un comentario, alguna duda, por favor, en este momento abro micrófonos. Pueden ustedes ya abrir el micrófono para si quieren ustedes opinar algo, preguntar algo. Adelante, por favor. Tienen el uso de la voz, ya pueden quitar su micrófono o si lo desean en el chat, no olviden subir su correo electrónico con su nombre, como debe de ir la constancia. Estamos trabajando durísimo en ellas para que las hacemos llegar. Todo es gratuito, así como el material que ustedes vieron el día de hoy también se les va a hacer llegar. Entonces, si no hay dudas, maestro, por favor, últimas palabras de este gran conferencia, por favor. Muchas gracias a todos, de verdad, nuevamente, muchas gracias, maestro Jorge. Y quiero yo de veras destacar algo que nos enorgullece este grupo de trabajo. Bien, hoy hablamos de la importancia de ser mexicanos, de sentirnos integrados e integrantes del Estado mexicano. Para nosotros es un gusto ver que hay presencia de Baja California, que hay presencia de Sinaloa, de Jalisco, de Michoacán, de Veracruz, de Chiapas, de Hidalgo, de Puebla, de la Ciudad de México, del Estado de México, de Tabasco, de Nuevo León, de Tamaulipas, de diversas entidades federativas. Eso es México. Esa es la consolidación del Estado mexicano que debemos de mantener siempre vigentes. Ser orgullosos, en este caso, portadores de esa conciencia mexicana. Ya no más somos españoles, ya no más somos indígenas, ya no más somos africanos, somos mexicanos. Y en ese sentido es importante luchar por esa gran identidad y evitar precisamente la introducción de tanto elemento extranjero que han acabado, que han terminado con ese sentimiento nacionalista. En la medida en que sintamos esos colores mexicanos en el fondo de nuestro corazón, de nuestro pensamiento, es la única forma de sacar adelante este país. Pero mientras sigamos navegando y divagando ante la falta de una identidad, nada se va a lograr. Muchas gracias a todos, que viva México y todos sigamos luchando por este hermoso y bello país. Gracias y que pasen la mejor de las noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro José Miguel. En verdad, una excelente conferencia. No olviden poner su nombre completo, si se pone Lic, maestro, doctor, como ustedes gusten. Ustedes lo ponen de todos modos, cualquier duda o comentario. En este momento voy a subir el teléfono del maestro José Miguel, mi teléfono y el correo electrónico. Además de que pueden ustedes también enviar cualquier duda, cualquier pregunta respecto a las constancias, respecto a cualquier cosa. Y además, la liga de donde viene esta conferencia que queda grabada para la eternidad, al igual que muchas otras más que tiene el maestro José Miguel. Y si quieren alguna información respecto a las mismas, ahí sobre el mismo Facebook, por favor no olviden darle like y pues darle las gracias a todos ustedes porque hoy estamos de plácemes, maestro José Miguel, estamos a punto de llegar a 3,000 seguidores en nuestra página, la cual pues ha costado mucho trabajo y gracias a su esfuerzo y a su gran dedicación,
pues lo hemos logrado. Vamos por más, pero ya llegamos a 3,000. Muchísimas gracias. Y pueden ustedes también darle otro clic más a la página de Facebook. Que tengan ustedes una excelente noche. Cualquier comentario síganlo subiendo al chat y estamos a sus órdenes. Preguntan por Conferencia Vampiro. Nos vemos al rato. Gracias y hasta la próxima. Un abrazo, buenas noches. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, Muy buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, licenciada Ana Berta, Gracias gusto saludarla. a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Adelante, licenciado Enrique. Perdón. Buenas noches, ¿de dónde sacó la información, maestro? Si toda esta información, bueno, es de varias fuentes. Aquí acudimos nosotros a varias fuentes, a varios documentos, en lo que son documentos para la historia de México del siglo XVIII y XIX, sobre todo compilados por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Es a lo que nos hemos abocado también a diversas obras en ese sentido. Es propiamente la principal de las fuentes de donde lo hemos obtenido. Ah, muy bien, perfecto, gracias. Gracias a usted. Buenas noches. Muy amable. Una Buenas pregunta. noches. Sí. Es la primera vez que yo entro a sus conferencias. ¿En dónde los puedo seguir? Licenciado Luis Manuel Enríquez, para servirle, perdón. Muchas gracias, Lick. Acabo de subir el link que dice Buró BG, es Buró Jurídico Investigador Asociados, es una que lo ve en el chat. Pero si se le complica, suba al chat su correo electrónico y yo se lo envío directamente. De hecho, lo subí al principio. Luis Manuel Enríquez García, para servirle. Ok, mira, en el chat, si quieres ahorita puedes verlo. A ver, espérame, lo acabo de volver a subir. Nada más si me indica si lo ves. A ver, veo. Ah, sí, ya lo encontré. Ok. Ah, bueno. Gracias. Ahí puede ver usted ahí las demás conferencias y ahí anunciamos todas las demás también. Por ejemplo, las que vienen la próxima semana también ahí se anuncian. Para entrar a Conferencia Vampiro, subo el link a los chats, a Facebook también. En el mismo Facebook ya también pueden encontrar lo que es el anuncio ya de la Conferencia Vampiro el día de hoy a las 23 horas, nada más al ratito. Por eso se llama Conferencia Vampiro. Pero ahí está ya también anunciada ya para el día de hoy. Ahorita lo subo a los grupos de chat. También voy a subirlo a varios grupos de Facebook. Nada más permítanme un momentito porque andamos aquí para allá cuando hacemos dos conferencias, pero hoy queda ya también listo al rato. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias, buenas noches. Buenas noches.